Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este lunes 7 de julio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Las catastróficas inundaciones en Texas causan más de 90 muertes mientras continúa la búsqueda de decenas de personas desaparecidas. Le tenemos lo último. Además, la administración Trump envía cartas a más de una decena de países que aún no han firmado un acuerdo comercial con Estados Unidos. Tenemos el reporte desde la capital del país. Y un hombre abrió fuego contra instalaciones de la patrulla fronteriza. Autoridades federales investigan 2 incidentes contra oficiales de inmigración en Texas. Esto y más en Voz News, que comienza ya. El número de muertos por las devastadoras inundaciones en el centro de Texas superó los 90, mientras decenas de personas siguen desaparecidas. En el condado Kerr murieron al menos 40 niños y 28 adultos, así lo informaron las autoridades. Aunque las labores de búsqueda y rescate continúan, las autoridades ya tienen un parte oficial de los daños y de los esfuerzos de recuperación. 33 carreteras en la región están afectadas y evalúan posibles daños a varios puentes. Para restablecer la comunicación, se activaron unidades de telefonía satelital. 11 refugios están dando alimentos, atención médica y refugio a los afectados. 222 rescatistas de Texas y otros estados trabajan en el terreno. Más de 100 horas de vuelo acumulan los helicópteros habilitados para las misiones. Se han enviado muestras a laboratorios de Dallas con el objeto de identificar a algunos de los cuerpos. Mientras tanto, las autoridades en Texas están siendo cuestionadas sobre si los residentes y los campamentos de verano fueron o no alertados a tiempo. Las destructivas aguas de rápido movimiento comenzaron antes del amanecer del viernes en Texas Hill Country. El Servicio Nacional de Meteorología envió una serie de alertas sobre posibles inundaciones repentinas, comenzando el jueves en la tarde, antes de emitir mensajes de emergencias de inundaciones repentinas, una alerta poco común que notifica sobre un peligro inminente. Los mensajes meteorológicos de la oficina, incluidas las alertas automatizadas enviadas a los teléfonos móviles a las personas en las áreas amenazadas, se volvieron cada vez más repetitivos en las primeras horas de la mañana del viernes, instando a las personas a trasladarse a terrenos más altos y evacuar las áreas propensas a inundaciones. Así lo dijo Jason Rongen, meteorólogo de la Oficina del Servicio Meteorológico Nacional. En otros temas, el presidente Donald Trump anunció hoy aranceles de al menos 25% a Japón y Corea del Sur, además de otros países. Mientras tanto, la administración confirmó que se están enviando cartas a más de 12 países para lograr acuerdos comerciales. Juan Esteban Silva nos informa desde la Casa Blanca. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos desde la Casa Blanca. Pues bien, el presidente anunciando nuevos aranceles de entre el 25 y el 30% a productos importados de más de 7 países. Hablamos de Japón, de Corea del Sur, de Kazajistán, Sudáfrica, que tiene, por ejemplo, el 30%. En medio de ese avance de negociaciones, se han enviado más de 12 cartas a distintos países buscando llegar a acuerdos. Sorprende muchísimo Sudáfrica, que hace parte de los BRICS con 30%. Recordemos, el presidente Trump había dicho que aquellos países que se acercaran o se alinearan con esas políticas antiestadounidenses de los países BRICS, pues recibirían un arancel adicional de al menos el 25%. Esto ha dicho la Casa Blanca aquí en Washington. I have the signed letters that went out to both South Korea and Japan today, and there will be approximately 12 other countries that will receive notifications and letters directly from the President of the United States. And weeks ago, I stood at this podium and I told all of you that the President was going to create tailor-made trade plans for each and every country on this planet, and that's what this administration continues to be focused on. The President will also sign an executive order today delaying the July 9th deadline to August 1st. Para el presidente Trump se trata simplemente de una respuesta recíproca a lo que para él fue un juego sucio durante mucho tiempo, al que él quiere darle solución. Quiere tarifas o aranceles mucho más justas y en este caso se está llegando a esas negociaciones. Y ese 1 de agosto como nueva fecha límite. El mundo espera la reacción de estos países y el impacto de estas medidas de la administración Trump, quienes defienden además lo que está ocurriendo, diciendo que todo lo que busca proteger estos aranceles es la seguridad económica de los Estados Unidos. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva.
Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Por cierto, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, rechazó hoy la amenaza del presidente Trump de imponer aranceles a países que se alineen con las políticas de los BRICS. No queremos un emperador, afirmó Lula da Silva en la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro. Si él cree que puede aplicar aranceles, los otros países también pueden. Existe la ley de reciprocidad, advirtió Lula ante varios líderes mundiales asistentes a esta cumbre. Trump había asegurado el domingo a través de la red social Truth Social que grabaría con aranceles adicionales del 10% a países que siguieran al grupo del llamado Sur Global reunidos en su cumbre en Río de Janeiro. Y como le informamos, el presidente Trump firmó el pasado viernes su megaproyecto de ley. Ahora viene el periodo de aplicación de todas las reformas y los demócratas ya planean su estrategia para las elecciones de medio término alrededor de lo que ellos consideran políticas dañinas en esta legislación. Vanessa Vallejo nos tiene los detalles de las posiciones de ambos partidos. Veamos. Tal y como lo esperaba, el 4 de julio el presidente Donald Trump logró firmar el megaproyecto de ley. Los republicanos en general aseguran que vienen muchos beneficios para el país y particularmente para la clase trabajadora. Sin embargo, sí hay que señalar que algunos republicanos están preocupados por algunos asuntos específicos dentro del megaproyecto de ley. Mientras tanto, los demócratas han asegurado que es una legislación completamente dañina para los americanos. Los próximos meses y particularmente antes de las elecciones de medio término, los discursos de los dos partidos girarán en torno a esta legislación. Veamos al speaker Mike Johnson explicando esta mañana cómo esta legislación mejorará la vida de los americanos de a pie. The Council of Joint Economic Advisors is expecting a 3% growth rate in the economy. That will be incredible. They're expecting 4 million additional jobs to be added. The average American, the typical American household, will have $13,000 more in take-home pay. This is a great thing for people who go to work every day. They're going to feel that. Pero como decíamos antes, dentro del partido también hay republicanos preocupados por lo que pueda ocurrir con la legislación. Veamos al senador Rand Paul hablando particularmente del asunto del déficit. Will the deficit be more or less next year? The answer, without question, is this bill will grow the deficit. The federal government has fancy formulas and hundreds of wonky accountants who inform us of their projections over 10 years. But you often can't trust these projections. Mientras tanto, los demócratas insisten en que el proyecto de ley recorta aproximadamente $1 billón de Medicaid, que reduce la asistencia alimentaria y añade billones de dólares al déficit federal, y estos puntos pues se convertirán en el eje central de la campaña demócrata para las elecciones de mitad de mandato. De hecho, varios grupos políticos demócratas también han anunciado planes para publicar anuncios contra congresistas republicanos en distritos vulnerables, destacando el apoyo que estos dieron al proyecto de ley. Los demócratas intentarán así replicar la estrategia de 2018 durante el primer mandato de Trump, cuando lograron tomar el control de la Cámara con una plataforma que se centró principalmente en atacar los esfuerzos de los republicanos referentes al Medicaid. Mientras tanto, pues los republicanos seguirán insistiendo en que los recortes a Medicaid son simplemente para acabar con el despilfarro y no para quitarle el beneficio a gente que de verdad lo necesita, y que en el largo plazo, con el crecimiento económico que se dará, el déficit se va a reducir. Y para analizar lo aprobado en el llamado gran y hermoso proyecto del presidente Trump, nos acompaña la doctora en economía María Lorca Susino. Bienvenida de nueva cuenta a Voz News. Quisiera comenzar con esto. ¿Cuáles son los principales aspectos de esta ley que benefician a la clase media de los Estados Unidos? Mira, pues para empezar, lo más fundamental es mantener, ¿no?, los recortes, todo lo que son el tema que ya lo hizo el presidente Trump en el 2017 cuando firmó la primera orden, ¿no? Esto era fundamental porque si no se hubiera mantenido, nos hubieran subido los impuestos absolutamente a toda la clase media, ¿no?, que es a los que más nos ha beneficiado. Y sobre todo porque hay 2 o 3 aspectos de esta ley que son fundamentales y todo el mundo creo que a esta altura lo sabe, como es reducir los impuestos en Social Security, todo lo que tiene que ver con las propinas, los tips,
¿no? Y también todo lo que tiene que ver con el overtime, que esto a lo que ayuda, y por eso es tan beneficioso, es que ayuda a que la gente quiera trabajar más, porque sabes que al trabajar más, el dinero que vas a ganar no lo vas a tener que pagar. Acuérdate que nosotros nos movemos por incentivos, ¿no? Y los impuestos es el mayor desincentivo que tenemos, ¿no? A nivel laboral, porque es lo que nos hace que queramos trabajar menos, porque ¿para qué, no? Para pagar una parte muy importante del dinero que ganamos con el esfuerzo. Claro. Ahora, también se habla de que hay incentivos y beneficios para las pequeñas empresas y los emprendedores. ¿Qué nos puedes decir de ello? ¿Qué ves en esta ley al respecto? Mira, a mí lo que me parece más interesante, ¿no? Y esto va muy atado y muy unido a todo lo que son las nuevas políticas comerciales, y es que si tú eres una persona que eres un empresario, tú vas a poder deducirte en tu próximo año fiscal, cuando tú vayas a tu contable, ¿no? Lo que es el año que ha pasado, tú vas a poder descontarte absolutamente el 100% de lo que se llama el expensing. Es decir, si tú has construido, yo qué sé, un anexo a tu fábrica, si tú has construido, no sé, un cuarto de baño nuevo, todo lo que tú hayas invertido para mejorar tu empresa lo vas a poder deducir al 100%. ¿Por qué? Porque lo que el presidente Trump quiere hacer al hilo de su política comercial es que todas las empresas internacionales vengan también, ¿no?, a producir a los Estados Unidos, a los que se les va a dar ese incentivo de si tú vienes y produces en los Estados Unidos te vas a poder deducir todo. Y también a las empresas americanas ya aquí establecidas, que acuérdate que hay una parte muy importante que es el mantenimiento de las empresas, ¿no? Las empresas, debido a todas las regulaciones, están muy dejadas, están muy viejas, ¿no? Y eso va a ayudar a que se pueda reinvertir en la empresa y por lo tanto ganar competitividad y poder ser mejores a la hora de la producción. Por supuesto. Ahora, muchos se preguntan a partir de cuándo se va a comenzar a implementar estos beneficios tributarios. Es decir, al presentar ya nuestra declaración el año que viene sobre este año fiscal, que es el 2025, ¿vamos a ver ya reflejados estos cambios por parte de esta ley? Yo creo que sí, que hay algunos que él dijo que iban a ser implementados desde el 1 de enero del 2025, ¿no? Que van a poder entrar. Hay otros que a lo mejor va a tardar más tiempo, pero yo siempre digo a todo el mundo, ¿no?, que cuando vayamos a sentarnos con nuestro asesor fiscal y nuestro contable, ¿no?, en abril o marzo, cuando te toque del 2026, que por favor estemos muy pendientes y nos aseguremos que nos están implementando los cambios fiscales y todos los cambios relacionados con el tributo impositivo, que es el correcto, porque vimos que cuando cambió la ley con el presidente Trump en el 2017, hubieron muchos pequeños problemas, ¿no?, porque había personas que no se habían leído la ley, eran muchos cambios y había muchas cosas que se perdieron. Claro. Ahora, vámonos a las críticas, porque esto es importante abordarlas. Los críticos de esta ley señalan que habrá recortes de Medicaid y de las estampillas de comida, también conocidos como SNAP, y que va a afectar a los más pobres. El gobierno asegura que solo se va a eliminar el abuso. ¿Cómo lo ves, María? Mira, yo creo que la gente tiene que entender, para empezar, qué es el Medicaid. El Medicaid es cobertura médica para aquellas personas de bajos recursos, ¿ok? No es porque hay mucha gente que entre el Medicaid y el Medicare y el Social Security se hacen unos líos terribles y no saben muy bien, ¿no? Entonces, lo que se les ha pedido es que para poder cobrar, para seguir y continuar el cobro de las estampillas, de los food stamps y del Medicaid, algunas personas que se consideran, como dice en inglés, able bodies, es decir, personas que están sanas para poder trabajar, ¿ok?, tienen que trabajar o tienen que demostrar haber trabajado un mínimo de 80 horas al mes para poder continuar cobrando estos subsidios y estos food stamps. Yo creo que esto no es ninguna locura, porque tenemos que tener en cuenta que uno de los mayores problemas es que hay mucha gente que está en Medicaid y que a lo mejor pueden trabajar, no te digo que vayan a trabajar como tú y yo trabajamos, a lo mejor 80, 60 horas a la semana, pero sí que puedan enseñar, ¿no?, un trabajo de al menos 80 horas laborales al mes. Por supuesto. Ahora, otra de las críticas es el aumento de la deuda. En ese sentido, sabemos que todas las administraciones han aumentado la deuda. ¿Cómo ve el aumento de la deuda en esta ley?
Mira, lo que está pasando es que sí, efectivamente, vamos a ir para atrás. Todo esto, como realmente se han reducido los impuestos que se van a cobrar y se está gastando más, sobre todo en defensa, en el tema de la frontera, en el tema de mejorar las instituciones de cuando tú metes a las personas, ¿no? Entonces, obviamente hay un gasto, se va a aumentar el déficit y por lo tanto la deuda. Pero es que tenemos que, como yo siempre digo, tenemos que entender la diferencia que hay entre gasto o déficit o deuda productivo y no productivo. Es decir, si tú te vas a endeudar, pero porque tú vas, por ejemplo, déjame hacerte un ejemplo, ¿no? Yo soy profesora, ¿no? Si yo, por ejemplo, me endeudo para comprarme una mejor computadora que me va a ayudar a mí a trabajar más y mejor y de manera más fácil y me va a ayudar, por ejemplo, a poder dar más clases, a poder trabajar en otros aspectos, eso es una deuda productiva. Pero si lo que yo me voy a gastar el dinero es en unos nuevos zapatos que no me van a servir para nada, eso es una deuda improductiva. Entonces, lo que tenemos que ver es que sí, que va a haber deuda, pero todo lo que nos están dando son deudas productivas que van a ayudar a que se pueda trabajar más y mejor en el país y que haya crecimiento económico, que es a lo que vamos. Y que haya un incentivo tanto para los individuos como para las empresas, como lo mencionaba al principio, que me parece es una parte muy importante de lo que plantea esta nueva ley. Pues como siempre, muchísimas gracias, doctora María Lorca Susino, por estar con nosotros hablando de este tema tan importante. Muchísimas gracias y siempre a la orden. Gracias. Así nos vamos a la pausa comercial. El Departamento de Estado confirma el fin del estatus de protección temporal para ciudadanos de 2 países centroamericanos. Los detalles de esto y más al regreso. Quédese, ya volvemos con mucho más de Voz News. Los programas de protección temporal, el llamado TPS para inmigrantes de Honduras y Nicaragua, llegan a su fin, así lo anunció hoy el gobierno federal. Las designaciones de TPS para ambos países expiraba el 5 de julio de este año, pero el Departamento de Seguridad Nacional anunció que la terminación entrará en vigor 60 días después de la publicación de los avisos de hoy en el registro federal. Las autoridades migratorias aseguran que ninguno de los 2 países enfrenta condiciones desfavorables que justifiquen la permanencia del TPS. Una vez que termine la protección temporal para migrantes de Honduras y Nicaragua, deberán salir del país a menos que tengan un proceso migratorio pendiente que les permita permanecer de manera legal. La medida afectaría a unos 72,000 migrantes de Honduras y 4,000 de Nicaragua. Y se incrementan los ataques en contra de autoridades de inmigración. La mañana de hoy, un hombre abrió fuego contra las instalaciones de la patrulla fronteriza en McAllen, Texas, hiriendo a 3 personas, pero fue neutralizado por agentes fronterizos y de la policía local. Los agentes repelieron el fuego, matando al atacante, identificado como Ryan Lewis, de 27 años, quien poseía un rifle de asalto y llevaba puesto un chaleco táctico, así lo informó el jefe de la policía de McAllen, Víctor Rodríguez. Un policía y 2 miembros de la patrulla fronteriza resultaron heridos y fueron transportados al hospital. El atacante tenía una dirección y vehículo con placas de Michigan. Las fuerzas del orden dijeron que encontraron otro rifle y más municiones. El motivo del ataque continúa bajo investigación. Por otro lado, un oficial de la policía resultó herido el viernes al desatarse un tiroteo frente al centro de detención en Prairieland, operado por ICE en Alvarado, Texas. Según informó la oficina del sheriff del condado Johnson, agentes del Departamento de Policía de Alvarado atendieron un llamado sobre una persona sospechosa frente al complejo. Los oficiales arribaron al lugar y observaron al sujeto aparentemente armado. En ese momento, según la policía local, varios individuos abrieron fuego contra los funcionarios. Una de las balas impactó a un oficial en el cuello, quien, por cierto, ya fue dado de alta del hospital. Tras el ataque, un número no determinado de personas intentó huir, aunque los oficiales lograron detener a varios sospechosos armados. Hoy, el SAR de la frontera, Tom Homan, dijo que los ataques contra agentes migratorios se han incrementado un 700% y criticó a funcionarios demócratas que han elevado la retórica contra los agentes de ICE, comparándolos con nazis. Por cierto, Tom Homan también descartó el compromiso del aspirante socialista a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, de desafiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE si gana las elecciones en noviembre. Escuchemos. Like I'm at, because we're going to be in New York City, and President Trump said it 2 weeks ago, we're going to double down, triple down on sanctuary cities. Why? Not because they're a blue city or a blue state, because we know that's where the problem is. We know they're releasing public safety threats and national security threats to the streets every day because they don't honor our detainers. We know that.
Mamdani, quien ganó las primarias demócratas el mes pasado en una victoria sorpresiva contra el ex gobernador Andrew Cuomo, ha calificado a ICE de agencia corrupta. Y un mexicano con historial criminal fue detenido el domingo en Douglas, Arizona, mientras intentaba ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Tras ser detenido, agentes realizaron controles biométricos y descubrieron la verdadera identidad de Luis Guerrero Hernández, un criminal convicto. Este sujeto había sido arrestado por conducta sexual inapropiada con un menor y condenado por un caso de abuso de un niño vulnerable. Además, las autoridades lo habrían deportado del país apenas en mayo de este año y ahora enfrenta un proceso por reingreso ilegal. En más información, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acudirá a la reunión de sus aliados en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Malasia, en el que será su primer viaje a Asia desde que asumió el cargo en enero, así lo informó su despacho este lunes. Rubio, quien también es consejero de Seguridad Nacional, partirá el martes hacia Kuala Lumpur para participar en el encuentro de los 10 miembros de esta asociación los días jueves y viernes. Este viaje le permitirá renovar lazos con la región Asia-Pacífico luego de meses en los cuales la administración de Trump ha estado concentrada en las guerras entre Ucrania y Medio Oriente. Y escucha esto, al grito de "fuera gringos", con pancartas y destrozos en distintos comercios, cientos de personas se manifestaron en Ciudad de México en contra de la gentrificación de distintos sectores por la llegada de extranjeros. Los detalles en el siguiente reporte. Desde 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, vecinos de barrios como Roma Condesa, un sector bohemio de la capital mexicana, han visto llegar extranjeros, en su gran mayoría jóvenes estadounidenses que trabajan a distancia, atraídos por el menor costo de vida. La marcha, realizada en el céntrico sector, culminó con un puñado de encapuchados que hicieron numerosas pintas a su paso, rompieron vidrios y mobiliario de restaurantes y saquearon una tienda de ropa. Los foráneos se han asentado en ese sector y en barrios vecinos, con lo que los precios de los alquileres se han elevado considerablemente. Un fenómeno llamado gentrificación, obligando a los propios mexicanos a mudarse a zonas más económicas. A su paso por los restaurantes con mesas en la calle, algunos increparon a comensales estadounidenses, quienes los ignoraron o se retiraron del lugar. Aunque otras muestras de inconformidad ya han tenido lugar por el llamado fenómeno de la gentrificación en la capital mexicana, esta es la mayor protesta hasta ahora. México alberga una quinta parte de los 5 millones de expatriados que contabilizaba en 2023 la Asociación de Estadounidenses Residentes en el Extranjero. Esta marcha se realiza además mientras en Estados Unidos se ha recrudecido el discurso y las acciones del presidente Donald Trump contra los migrantes. Hamás e Israel reanudaron hoy las negociaciones indirectas en Qatar para alcanzar un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza. Las negociaciones indirectas entre Israel y el movimiento terrorista Hamás comenzaron en Doha con el objetivo de negociar un alto al fuego tras 21 meses de conflicto y alcanzar un acuerdo para liberar a rehenes israelíes a cambio de presos palestinos. El presidente estadounidense Donald Trump declaró el domingo que hay posibilidades de llegar a un acuerdo esta semana. De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamás en Israel, 49 siguen cautivas en Gaza, 27 de las cuales el ejército israelí cree que están muertas. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para analizar los temas que hacen titulares hoy. El pasado viernes, el presidente Trump firmó el megaproyecto fiscal que fue aprobado por el Congreso. Este proyecto incluye recortes de gastos, exenciones fiscales para la clase media y trabajadora, entre otras cosas. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Bendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos. Feliz inicio de semana. Este gran y hermoso proyecto del presidente Trump ya convertido en ley seguirá dando mucho de qué hablar porque hay muchas áreas en las que abarca. Queremos comenzar por enfocarnos en dos de ellas que han sido
objeto de críticas precisamente por parte de los adversarios del presidente Trump. Y quiero comenzar con esto, Vanessa, porque este proyecto de más de 800 páginas explica que se viene la mayor reducción de impuestos para la clase media y trabajadora. Sin embargo, por otro lado, los críticos señalan que va a aumentar considerablemente el déficit fiscal y el techo de la deuda. ¿Cómo lo analizas este aspecto, Vanessa? Pues efectivamente, la Oficina de Presupuesto del Congreso ha dicho que va a aumentar el déficit. Sin embargo, las estimaciones del equipo económico del presidente es que a largo plazo y haciendo cálculos de 10 años, ellos creen que el déficit se va a reducir. Yo creo que acá digamos que las dos visiones tienen sus puntos. Es cierto que el reducir impuestos, el reactivar la economía termina pues evidentemente trayendo beneficios y aumentando la recaudación, incluso cuando se reducen impuestos por la curva de Laffer y todas estas cosas. Ahora bien, es muy difícil hacer predicciones a 10 años. Si a veces los economistas se equivocan a un año, imagínate intentar ver la predicción del déficit a 10 años con lo que implican 10 años, un cambio de gobierno, cambio de congresistas, cambio de legislación, no sé si va a haber otra pandemia o quién sabe qué cosa pudiera pasar. Entonces es muy difícil primero eso de a los 10 años hacer los cálculos. Y por el otro lado, sí es cierto que el proyecto pues contempla ciertos gastos importantes y los recortes de pronto no son tan grandes como algún conservador quisiera. Ahora puede ser, conservador fiscal quisiera, ahora puede ser, yo sí creo que le abro la puerta al presidente y creo que sí hay la posibilidad de que la economía vaya tan bien, que efectivamente en unos años lo que vamos a una reducción del déficit, pero eso va a depender mucho de lo que se siga, de las legislaciones que se sigan sacando en adelante. Y justo esos dos aspectos que queremos analizar en el segmento del día de hoy, que nos vamos a ir por partes durante toda esta semana, es el déficit fiscal y también los potenciales recortes a los programas sociales como Medicaid y los cupones de alimentos. Pero quiero seguir contigo con este tema. Alfonso, ¿cómo ves tú a los críticos que indican esto sobre el déficit fiscal? Bueno, es curioso que ahora hasta los demócratas están criticando a los republicanos por el déficit, lo que es ridículo porque toda la acción legislativa de ellos a través de los años ha contribuido al déficit y ellos siempre apoyan proyectos que aumentan el déficit y la deuda pública, debo decir. Honestamente, yo a la Oficina Congresional de Presupuesto no le creo, punto. No creo que hay muchos conservadores que le crean a la Oficina Congresional de Presupuesto. Sus números son totalmente cuestionables y muchas veces se equivocan. El análisis del Consejo de Asesores Económicos del presidente me parece interesante. Esto no lo podemos ver de una manera estática, hay que tener un enfoque más dinámico y reconocer que, como decía Vanessa, si reducimos los impuestos, si desregulamos la economía, si además imponemos este régimen de aranceles, pues se va a crear una situación de crecimiento, de aumento de ingresos personales y, según el Consejo de Asesores Económicos, eso llevaría a una reducción. Fíjense que la Oficina Congresional del Presupuesto decía que en 10 años se aumenta el déficit por 3.9 millones de millones. La Casa Blanca, el Consejo de Asesores Económicos, disputa eso y dice que no, es todo lo contrario. Se cortaría a la mitad el déficit en 10 años. Entonces, ¿a quién le creemos? Pues mira, yo tengo que creerle más a los asesores económicos del presidente por el análisis más dinámico que hacen. Pero dicho eso, el punto que decía Vanessa también, hay que ver si estas políticas se mantienen, ¿verdad? Porque digamos que un demócrata llegue de aquí a 3 años y pues olvídate, cambian todas las políticas y pudiera esto llevar sí a consecuencias deficitarias. Yo creo en el crecimiento, en políticas de crecimiento. Yo creo que esto sí ayuda a reducir el gasto, pero aquí todos tienen que cooperar, incluso los ciudadanos americanos, apoyando gobiernos que crean en políticas de crecimiento, claro, para que se pueda reducir el gasto. Justo entrevistando a la doctora en economía María Lorca Susino hace unos minutos, ella señalaba que, bueno, evidentemente todos los gobiernos han incrementado la deuda y el déficit fiscal, pero dice que hay una diferencia cuando lo haces de una manera que va a generar producción
y en algo que realmente trae valor a la economía del país, en contraparte cuando la aumentas únicamente para subsidiar programas sociales. Y eso ha marcado una diferencia en esta ley presentada por el presidente. Parte de ello es, por ejemplo, el recortar el abuso a los programas sociales como Medicaid y SNAP, que son los cupones de alimentos. Orlando, ¿cómo lo ves y cómo ves a los críticos que inmediatamente han tratado de capitalizar las críticas al presidente de cara a las elecciones de medio término, diciendo que va a afectar a los más pobres, impactando sus beneficios sociales como son las estampillas de comida y el servicio médico? Bueno, eso es completamente falso y es una manipulación de la izquierda y los medios de izquierda. A mí no me encanta, no me parece que el proyecto, el gran y hermoso proyecto de ley sea perfecto. Yo creo que a pocos le parece perfecto, pero es bueno en el sentido de que conjuga una serie de esfuerzos que eventualmente van a tener un resultado positivo. Es verdad que el recorte del gasto no es como quisieran algunos conservadores fiscales, como decía Vanessa, pero aquí hay un recorte que es fundamental y es el del abuso y el del fraude. Abuso y fraude de manera transversal en todos los espacios y sobre todo en los programas sociales y en el sistema de salud. No se va a afectar a ningún americano, el programa social de ningún americano. En ese sentido, digamos, tienen razón los críticos fiscales de que se mantiene el estado de bienestar en cierto grado, pero eso es parte importante de lo que se tiene que decir, porque la izquierda está tratando de distorsionar y decir que aquí van a dañar a los vulnerables. No, en esencia, esto es un programa populista en el sentido conservador. Es decir, se va a alentar a la industria, se va a alentar al comercio, se va a reducir considerablemente, históricamente, el peso fiscal contra los americanos, pero al mismo tiempo se va a mantener los programas sociales que les va a permitir salir adelante. Eso incentivando de la misma manera al americano que puede trabajar. Claro. Va a haber un mayor escrutinio de los programas sociales, de cómo van a funcionar. En el caso de Medicaid, pues se van a acabar los abusos, se va a acabar la asignación inescrupulosa y fraudulenta de estos programas, se va a delimitar a aquellas personas que realmente lo necesiten, pero ningún americano que necesite de estos programas se va a ver afectado. Escuchando varios análisis me llamaba mucho la atención esta frase en alguno de ellos donde decían que se va a dejar de castigar a la clase media trabajadora. Siempre se ha sentido en los últimos años que se castiga a la clase media trabajadora, a aquellos que se esfuerzan por trabajar y no reúnen los requisitos para ningún tipo de ayuda, ni reúnen requisitos para ayuda con alimentos ni para servicio médico. Y de alguna manera se va a hacer que quienes reciben estos beneficios tengan que demostrar que están buscando trabajo o tengan que cumplir con requisitos de por lo menos algunas horas de trabajo para que puedan seguir recibiendo estos beneficios y se deje de alguna manera de premiar a aquellas personas que no trabajan, por supuesto, excluyendo a los que tienen alguna discapacidad que se los impide, ¿no? Entonces, creo que eso, el punto de vista es que este es un proyecto de ley que incentiva a los individuos y a las empresas a ser más productivos. Hablando justamente de este megaproyecto de ley, el magnate Elon Musk se distanció del presidente Trump precisamente a raíz del Big Beautiful Bill. De hecho, anunció durante el fin de semana que él piensa formar un nuevo partido político. La pregunta es, ¿tiene Musk el capital político para formar un nuevo partido? Y comienzo contigo, Vanessa. Pues yo creo que Musk es la demostración para mí de que el capital político se puede perder muy fácilmente. Yo creo que él hace unos cuantos meses tenía mucho capital político y creo que él fue una contribución muy grande a la campaña del presidente Trump, que fue ese exdemócrata que le recordaba a la gente, mire, yo fui demócrata, pero ese partido se salió de control, que compró Twitter. Pero cuando empieza a actuar de esta manera, yo creo que ya aquí las situaciones parece como la pataleta de un niño chiquito que quiere ir en contra de alguien porque le cogió rabia. Yo creo que el capital político y también el capital en cuanto al valor de las acciones de las empresas de Musk se ha caído y se ha ido en picada en los últimos meses. Entonces no creo que tenga fuerza. Ahora hay que decir que en este país siempre ha habido 1 o 2 congresistas que son libertarios, que se podrían, digamos, alinear con Musk, que en algunos momentos este país ha tenido, digamos, ese movimiento libertario que ha cogido más fuerza y que eventualmente, por ejemplo, en situaciones donde
se tiene unas mayorías tan pequeñas, pues podrían ser un problema. Entonces, digamos que dejando la aclaración de que me parece que Musk ahorita tiene su capital político en picada a comparación de lo que tenía hace unos meses, eso no quiere decir que eventualmente y en una unión, por ejemplo, con libertarios no pueda ser en algunas situaciones un problema para el país y que termine perjudicando en realidad, que termine perjudicando a los republicanos y beneficiando a los demócratas en las condiciones en las que tenemos el Congreso. A mí algo que me llama muchísimo la atención de esta ruptura en las relaciones entre Elon Musk y el presidente Trump, que se dan a raíz, en gran parte, aunque Elon Musk lo ha negado, pero en realidad hay mucho de eso, en que se terminan los subsidios para los coches eléctricos. A mí hay que resaltar la consistencia del presidente Trump con sus ideales, de que a pesar de que él llamó a un Elon Musk a trabajar, a formar el Departamento de Eficiencia Gubernamental, nunca cambió su visión. Trump ha sido siempre una persona que ha criticado la agenda verde impositiva en todos los norteamericanos al coste de la autosuficiencia energética de Estados Unidos, ¿no? Y por eso termina con este proyecto de ley, con muchas de esas agenda ecologista que había implementado Biden que afectaron económicamente a los Estados Unidos. Aquí hay un quiebre, pero el presidente, a pesar de haber tenido como aliado a Elon Musk, nunca cambió su percepción de eso. Él incluso lo habló, de alguna manera habló públicamente en contra de la idea de tener un coche eléctrico 100% o de imponérselo a los ciudadanos estadounidenses o de hacer que los estadounidenses pagásemos esos subsidios. ¿Cómo ves esto, Alfonso? Y si crees tú también que tiene Elon Musk el capital como para formar un tercer partido político en los Estados Unidos. A ver, déjame decir algo controvertible. Yo creo que Elon Musk es inconsecuente. O sea, yo no creo que él tenga capital político. O sea, quizás tenía algo de capital político en las elecciones para ayudar a Trump. O sea, un capital, ese endoso ayudaba a Trump. Tenerlo en los rallies saltando y gritando, pues quizás lo ayudaba. Pero lo que más ayudó, en lo que más ayudó Elon en la campaña fue con las contribuciones económicas. Yo creo que dio varios de cientos de millones de dólares en contribuciones al Super PAC. Esa fue la contribución más grande y quizás inicialmente en la administración el trabajo de Dodge. Pero él no tiene ningún capital político. Él no, para crear un partido, mucho menos para tener un montón de seguidores. O sea, si lo que él va a hacer es apoyar a Massey, a Rand Paul, estos son candidatos que no tienen bases muy grandes, la base libertaria, pero ya hay un partido libertario que es inconsecuente. Entonces yo creo que él está gritando mucho porque él tiende a hacer estas cosas. Digo, además que me parece muy inestable. O sea, meses antes de las elecciones, después de haber sido un demócrata por toda la vida, haber apoyado a Obama, de pronto quiere hacer campaña por Trump, que hace mucha campaña y, como digo, salta, brinca, actuando de una manera así un poquito extraña. Después se mete en el gobierno, trabaja por 2 meses y se va. Y ahora empieza a atacar a Trump. Entonces, quizás dice esto ahora, pero mañana se olvida por completo del partido. Además, él dice que lo va a crear, pero una cosa es hacerlo, que del dicho al hecho hay gran trecho, ¿verdad? Entonces, no es fácil. Y no, como digo, no creo que él tenga el capital político o tenga asesores con la experiencia, con el liderazgo para poder lograrlo. Yo creo que esta es otra pataleta de Elon Musk que no va a llegar a ningún lado. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Bueno, hay que decir, ¿no? Yo creo que Elon Musk es un tipo inteligente, probablemente uno de los tipos más inteligentes del mundo, pero no es un tipo sabio, para nada sabio. Y para estar en política, sobre todo para navegar el mundo de la política, se necesita sobre todo sabiduría, mucha inteligencia emocional. Elon Musk es claramente una persona que tiene cero inteligencia emocional. Creo que ha quedado muy mal. Yo sí creo que era muy respetado transversalmente por el genio, por la innovación, pues al final es el tipo más rico del mundo y nadie le puede pues cuestionar el talento que tiene, pero creo que su imagen se ha degradado bastante en los últimos días. Y es porque está bien que disienta del presidente Trump. Yo creo que en algún momento sus críticas al One Big Beautiful Bill eran legítimas y tenían razón y tenían argumentos. Pero esto lo llevó a un extremo en el que se ha desvirtuado por completo tanto el argumento como la seriedad. Yo creo que nadie está tomando muy en serio a Elon Musk. Hay mucha gente que no sabe realmente qué está pasando, si es por lo de los electric vehicles, si es porque ha sido acusado, bueno, no acusado, es más que probado que consume, es dependiente de ciertas drogas,
de mucha inestabilidad, de una vida privada completamente inestable. Todo eso obviamente está en juego y mucha gente lo está considerando para evaluar a Elon Musk. Yo creo que la mayoría de la gente está dejando de tomarlo en serio. Con eso nos vamos a la pausa comercial, ahí está. Bueno, de cualquier manera creo que no hay que subestimar el apoyo que pudiera darle a algunos otros políticos, pero bueno, hay que ver qué es lo que va a suceder ahí. Así nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, aún hay más que analizar aquí en el panel de voz. El expresentador de Fox News, Tucker Carlson, emitió una entrevista con el presidente iraní Masoud Pezeshkian en medio del conflicto del país con Estados Unidos e Israel. Sabemos que nos criticarán por hacer esta entrevista. ¿Por qué la hicimos? Bueno, la hicimos porque estábamos en guerra con Irán hace 10 días y quizás de nuevo, dijo Carlson antes de emitirla. Vamos con nuestros analistas para precisamente ver qué es lo que pretende Tucker Carlson con esta entrevista que ha llamado muchísimo la atención. Y comienzo contigo, Vanessa. ¿Cómo ves la publicación de esta entrevista? Como una confirmación más de que Tucker tiene inclinaciones extrañas y yo creo que están motivadas por no sé, yo diría que son intereses monetarios o alguna cosa así, porque no entiendo las posiciones de Tucker. Pero yo sí quiero decir que desde hace mucho tiempo Tucker es una persona que durante muchas ocasiones cambió de posiciones, digamos, manteniéndose dentro de un rango de lo normal. Pero yo siempre, cuando lo vi cambiar de posiciones, siempre sentí que se movía según le convenía. Ahora, yo antes creía que según le convenía en materia de audiencia, ahora creo que según le conviene en materia de dinero. Ahora no somos quien para juzgar intenciones, pero lo que sí es claro es que cuando uno se pone a supuestamente entrevistar a alguien como el presidente de Irán, que es un régimen terrorista, aún si le hubiera hecho preguntas duras que no las hace y que incluso empieza la entrevista diciendo que no se las va a hacer, aún si le hubiera hecho entrevistas duras, ya hay cierto límite en el cual cuando estás entrevistando a ciertas personas que son asesinos, que son criminales, que son delincuentes, por ejemplo, ya lo único que estás haciendo es reproduciendo la propaganda de esa persona. Entonces, no, es una especie como de validarlo, es una especie que la verdad es que yo estoy en contra de ese tipo de asuntos y creo que esto ya, digamos, es un Tucker, algunos dicen que está un poco loco, yo lo que creo es que simplemente ya se perdió la vergüenza y está hablando según le dice el dinero. Bueno, de alguna manera creo que una de las cosas que a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención, y lo acaba de mencionar también Vanessa, es que él comienza justificando por qué no le hizo las preguntas difíciles que se esperaría que cualquier periodista le hiciera. ¿Cómo lo ves, Orlando? Él dice que no se las hizo, comenzó la entrevista de esa manera y la promocionó de esta manera diciendo que había ciertas preguntas que no le iba a preguntar porque sabía que no se las iba a contestar y que si se las contestaba no se las iba a contestar con verdad o con veracidad. Entonces, partiendo de esa base, ¿cuál fue el propósito entonces de que Tucker Carlson llevara a cabo esta entrevista? Bueno, es vergonzoso completamente. Esto es lo más antiperiodístico que he visto en mucho tiempo. No está mal que un periodista, de hecho, me parece correcto moralmente y de acuerdo al oficio, que un periodista se siente con un tirano para entrevistarlo, pero tiene que ser precisamente para confrontarlo. Si no, no tiene ningún valor. No es nada más que repetir pues, la propaganda, como haría el medio estatal de Irán o el medio estatal de cualquier país terrorista o autoritario. Esto me recuerda cuando Tucker Carlson viajó a Moscú a mostrar qué tan lindos eran era el metro, ¿no? En un claro intento de propaganda. Mira, es vergonzoso. Recuerdo cuando también Oriana Falaci en aquel momento entrevistó al líder supremo entonces, Khomeini de Irán, y se quitó el velo frente a él y lo retó en la entrevista y tuvieron que sacarla y todo. Esto es el tipo de entrevistas que deben hacerse con un tirano. Tucker Carlson no lo hizo, dejó que el presidente iraní de alguna manera blanqueara, por ejemplo, los cánticos que hacen contra Estados Unidos, de muerte a Estados Unidos, permitió que blanqueara el hecho de que el año pasado hubo 2 intentos y se supo de conspiración de intentos de asesinato por parte de Irán contra el presidente Trump.
dejó que blanqueara el hecho de que Irán lleva años tratando de construir una bomba nuclear. Todo eso el presidente lo plantea, lo dice, miente abiertamente y Tucker Carlson no es capaz ni una vez de confrontar. Es completamente vergonzoso y esto lo que demuestra es que no hay ninguna otra explicación racional. Aquí hay intereses y hay intereses que involucran su bolsillo. ¿Cómo lo ves tú, Alfonso? Bueno, yo creo que hay intereses que involucran su bolsillo y otros intereses que involucran su ego. Yo creo que parte de esta entrevista se debe a eso, un hombre de un ego enorme que quiere pretender ser más sabio de lo que realmente es. O sea, es un Oriana Fallaci wannabe, si acaso. Yo creo que, y representa, yo creo que una clase de comentaristas conservadores dentro del movimiento trumpista que hacen este tipo de análisis, que quiere ser diferente y tratan de decir pues que realmente ellos ven las cosas de una manera más amplia, que ellos han estudiado la historia, nuevamente que son más sabios que el resto y realmente no lo son. Esta entrevista no demostró una profundidad intelectual de Tucker. Como bien reseñaste, desde el principio él dice, yo no le voy a hacer ninguna pregunta porque no me va a contestar o si me contestas tú era mentira. Entonces, pues ¿para qué hacerle entrevista? No tiene sentido. Pero yo creo que él al principio sonaba que estaba regañando a la prensa de Occidente, diciendo, bueno, como nadie la quiere hacer, yo lo voy a hacer, porque yo soy tan objetivo, pero la entrevista no fue objetiva. Entonces yo creo que parte del pensamiento de estos comentaristas conservadores es un odio muy grande a Occidente, y yo comparto muchas de las preocupaciones que ellos tienen sobre Occidente, pero eso no significa que tengamos que validar a todos los enemigos de Occidente, a Irán, a Rusia. No sé qué va a ser su próxima entrevista con Maduro para tratar de alguna manera de justificar el régimen autoritario de Venezuela. No sé, pero yo creo que en parte es eso, o sea, tratar de distanciarse y esto es una entrevista para esa base conspiracionista que le encanta este tipo de entrevistas, pero yo creo que le falta seriedad, le falta profundidad, sobre todo. Es importante que él entienda esto, no creo que esté escuchando, pero ojalá que sí. Le falta profundidad intelectual, aquí no hay rigor intelectual en absoluto. Esto es una movida para llamar la atención y en ese sentido es irresponsable y está permitiendo que Irán promueva mentiras. Rápidamente, no podemos dejar de mencionar que hoy mismo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu está reuniéndose con el presidente Trump. ¿Qué tan cerca, en 30 segundos, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de una paz duradera en la región? Comenzando contigo, Alfonso, y luego Vanessa y Orlando, y nos vamos al siguiente tema. Bueno, hay esperanza, creo que es gracias a Trump, no creo que sea gracias a los iraníes o los israelitas. Yo creo que lo que se quiere ver es ahora si se puede lograr un cese al fuego en Gaza. El problema es que el objetivo de Israel es acabar con Hamas y el objetivo de Hamas es subsistir, que sea un cese al fuego que lleve a un fin de la guerra y todavía no está claro qué es lo que se quiere lograr ahí. O sea que eso es muy complicado. Y por otra parte, Irán, pues ya sabemos que Israel lo que le quiere pedir también al presidente Trump es si ellos pudieran atacar nuevamente a Irán, si ellos perciben que Irán está tratando de restablecer su capacidad nuclear. O sea que es muy difícil responder a la pregunta. Yo creo que hay esperanza porque el presidente Trump está tratando, pero aquí cada cual está empujando por su lado. Vanessa, Orlando, ¿cómo lo ven rápidamente? Yo creo que sí hay esperanza, sobre todo porque creo que Bibi está dispuesto a hacer lo que sea, aun si Trump le llegara a poner problemas. Pero pues es una situación muy difícil. Lo otro es que yo sí estoy como muy ansiosa de saber qué pasa después de eso, porque creo que la Casa Blanca está muy callada acerca de qué van a hablar. Esta mañana no querían decir en la rueda de prensa, entonces quién sabe cuáles son los temas que se van a hablar. Y se están reuniendo en este momento. Orlando. De acuerdo, yo creo que realmente si hay esperanza es porque Israel y Netanyahu está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para acabar la amenaza regional que significa Irán. Claro. Vámonos al siguiente tema. Esto es un punto importante. Yo no creo que la esperanza es por Israel, porque Israel pudiera exacerbar la situación en la región y llevar a un conflicto regional. Yo creo que es por el presidente Trump, que ha cambiado las circunstancias, ha cambiado el enfoque de estas negociaciones. O sea, yo creo que si Israel coopera
se pudiera lograr, se pudiera llevar a un acuerdo de paz. Es que Alfonso está pensando en un acuerdo de paz. Orlando y yo estamos pensando en la destrucción de Irán. Lo que pasa, bueno, exactamente, ustedes dicen que la única manera que se logra es destruyendo a Gaza, a Hamas y destruyendo a Irán. Pues caramba, o sea, eso no va a suceder. No existe una paz duradera con el régimen iraní llegando a acuerdos. No, tenemos que terminar con este tema, desafortunadamente, porque tenemos un segundo y les voy a pedir en 30 segundos que me contesten rápidamente sobre este segundo tema, que son los aranceles. La administración Trump ha enviado cartas a más de una docena de países que aún no han logrado un acuerdo arancelario. Por otra parte, se ha extendido el plazo para aquellos que estaban negociando con Estados Unidos. Rápidamente, en 30 segundos, Vanessa, ¿por qué no se han materializado estos acuerdos? ¿Y le resta fortaleza a la administración Trump el que una vez más se haga una extensión en algunas de estas negociaciones? O sea, yo entiendo que es complicado que se esté alargando el plazo y que eso puede hacer que algunos crean que de pronto no es serio, pero en el momento en el que el presidente se ponga serio, de verdad se pone serio. Entonces, yo creo que la amenaza sigue ahí latente y el poder de disuasión sigue ahí presente. Sobre lo de los acuerdos, hacer acuerdos, negociar aranceles y todo este tipo de comercios es una cuestión de mucho tiempo y de mucha profundidad. Yo la verdad es que desde el principio siempre pensé cómo lo van a lograr. Entonces yo creo que es normal que se demoren. Antes lo anormal es que quieran hacer este tipo de acuerdos en cuestión de meses y con un montón de países. Pero pues hemos visto que el presidente logra cosas que uno se asombra cómo las logró. Orlando. Bueno, yo creo que en parte no, la gente está dejando de tomarlo en serio. Yo creo que la extensión ya es la segunda, tercera extensión que en lo que va del año. Creo que hace que los países pues consideren que quizá Trump nunca se atreva. Y yo creo que al menos en el caso de la Unión Europea es muy remoto porque hay muchos países de la Unión Europea que prefieren lanzarse por el balcón antes de llegar a algún acuerdo con Donald Trump. Y cerramos contigo, Alfonso. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que él va a continuar. O sea, estas cosas, como dice Vanessa, toman tiempo. La verdad es que desde que él pospuso la entrada en vigor de estos aranceles, los mercados no solo se han estabilizado, sino hemos visto en las últimas semanas una alza histórica en los mercados. La economía está muy, muy bien. No se está viendo ningún impacto negativo de la política arancelaria. Entonces yo creo que él va a seguir tomando su tiempo para negociar y poco a poco. La Casa Blanca dice que ya hay varios acuerdos que están por anunciar. Ya se ha llegado a un acuerdo con Reino Unido, uno con Vietnam. El de Vietnam es importante. Entonces yo creo que es una estrategia de ir negociando con cada país de una manera metódica. Quizás veamos que se postergue nuevamente, pero las negociaciones continúan y eso es muy importante. Y se están llegando a acuerdos. Claro, y el día de hoy se anunciaron también aranceles del 25% tanto a Japón como a Corea del Sur. Así que hay que ver qué es lo que sucede con esta estrategia arancelaria del presidente. Como siempre, un gustazo escuchar sus puntos de vista sobre estos temas que nos preocupan a todos. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a ustedes por comenzar la semana bien informado con nosotros. Antes de despedirnos, les recordamos nuestras redes sociales. Ahí están en pantalla para que nos siga, nos escriba. Y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Cuídese, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.